Si seguimos la mirada de la física cuántica, entenderemos que la electricidad neuronal es la que forma esta realidad colectiva en el cerebro, con el argumento de que todo en este universo está formado por átomos y que el núcleo del átomo es vacío. Si esto es verdad, todo lo que interpreta el cerebro es una ilusión. Esto nos muestra algo importante. Dios les dijo a los primeros seres humanos que si comían del árbol del conocimiento del bien y el mal morirían. Finalmente fueron lanzados del paraíso, pero continuaron con vida. ¿A qué se refería Dios con la palabra morirán? A una desconexión o a estar en otra realidad paralela a la del paraíso. Independiente de que sea verdad o no, la neurociencia nos dice que si el 80% de la humanidad cree que este relato es verdadero, se crea una conciencia colectiva que lo hace realidad en este mundo. Tenemos una mente dual, llena de verdad y error, bien y mal, todo mezclado. Si esto no es la locura, ¿qué lo es? Parte de la dualidad que tiene que experimentar la mente, el entorno está rodeado de dualidad. Y vivimos en un mundo donde predomina la mentira. Observemos por un momento cuántas capas de mentira cubren la mente humana. 1. Vivimos en el mundo de la ilusión. 2. Está influenciada por el concepto de bien y mal con todo lo que esto implica. 3. Es bombardeada constantemente con ideologías o creencias religiosas que no son verdaderas, sino creaciones de hombres y su contenido no es real o verdadero. 4. Utilizamos máscaras ante la sociedad para esconder nuestras debilidades. Esto constituye la raíz de todos los males en cuanto a las enfermedades que sufre la mente. Estamos hablando de 5 campos de energía influenciados por la mentira y sin embargo hay una teoría que dice que al cerebro no le interesa la verdad sino sobrevivir. Tiene que buscar la sobrevivencia todo el tiempo, ya que está en una prisión con 5 capas de seguridad. Estamos en una época donde vivimos rodeados de los grandes adelantos de la tecnología, la ciencia, la medicina y la industria. Gracias a esto podemos decir que vivimos en un mundo más civilizado. Muchos filósofos, psicólogos y científicos esperaban que con estos grandes avances en la humanidad las ideologías religiosas creadas por hombres de alguna manera se fueran extinguiendo hasta desaparecer. Pero contrario a esto, la religiosidad ha venido en aumento de una manera exagerada en todos los rincones del mundo. Como es sabido, existen más de 3.000 religiones. Por esta razón, los científicos se han encargado de estudiar los fenómenos religiosos por medio de la neurociencia, para poder dar respuestas a los siguientes interrogantes: ¿cómo se produce la espiritualidad en el cerebro? ¿Cómo funcionan las neuronas ante las diferentes creencias y prácticas religiosas? ¿Fue el hombre diseñado para creer en Dios? Estas y otras preguntas nos están ayudando a entender y diferenciar términos como religiosidad y espiritualidad. La mayoría de experimentos realizados en el campo de la neurobiología y la neuroespiritualidad han permitido tener una percepción más profunda del Creador. Nos están mostrando los peligros que traen algunas creencias religiosas y cómo éstas afectan a la mente, ocasionando trastornos de personalidad, bipolaridad, manías, fobias y en el peor de los casos esclavitud física y mental, ya que una voluntad que ha sido doblegada por una creencia es vulnerable a cualquier ideología. La neurociencia espiritual o neuroteología estudia la reacción química que producen las neuronas frente a la subjetividad espiritual que presenta una persona ante una creencia en un ser superior. Algunos neurocientíficos hablan de un substrato neuronal, el conjunto de las estructuras del cerebro que subyacen los comportamientos específicos o estados psicológicos, y dicen que el cerebro está diseñado para la espiritualidad. La neuroteología plantea una nueva forma de ver o sentir a Dios. El cerebro experimentaría la existencia de Dios en los sustratos del sistema límbico, en la parte más profunda del cerebro, la cual está asociada a las emociones, en el hipocampo. Se dice que las personas espirituales que experimentan una conexión con Dios en su cerebro han activado neurotransmisores de Dios. Esto hace que tengan una experiencia y una percepción de la vida muy diferente. Por lo general son personas alegres, sanas, más positivas. Estas son algunas de las características de una persona que está despertando a la vida y está en busca de la espiritualidad. Sienten que algo extraño está sucediendo en este mundo, esto lo perciben de manera intuitiva. Les gusta analizar bien cada situación que se les presenta en la vida, y solucionan problemas con mayor facilidad que otras personas. No se pueden adaptar fácilmente al sistema actual. Sienten la extraña sensación que no son parte de este mundo, como si su ser interior les indicara que pertenecen a otra realidad diferente. Detestan que les digan mentiras y estar rodeados de personas hipócritas. Les cuesta mucho seguir órdenes y someterse a las diferentes autoridades. Les molesta mucho las injusticias que se cometen contra personas débiles. Sienten la necesidad de estar conectados con la naturaleza. A menudo sienten inconformidad con las cosas convencionales.
¿Alguna vez en su vida han experimentado alguna experiencia transpersonal? ¿Se inclinan a buscar más la espiritualidad que la religión? ¿No les agrada estar donde hay multitudes? ¿Detectan a las personas tóxicas antes de que ellas pronuncien alguna palabra? ¿Prefieren estar en soledad antes de participar en actos y conversaciones triviales? ¿Les gusta practicar algún tipo de deporte y se sienten inclinados por los eventos sobrenaturales? La naturaleza del Creador. Pensamos que el milagro de la vida lo experimentamos cuando nacemos, pero en realidad lo experimentamos todos los días al despertarnos en la mañana. Abrimos nuestros ojos y nos conectamos con la realidad. Lo sorprendente es que no tenemos que configurar nuestro cuerpo para que los órganos funcionen correctamente. Existe una energía en el universo que se encarga de ese proceso, curiosamente nuestros pensamientos. El alma y el espíritu y cada campo de energía de los diferentes órganos están hechos de la energía vital del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que hace que exista el universo, además de sostenerlo y darle vida, es la misma energía que creó la naturaleza humana que llamamos espíritu, que se moviliza a través del cuerpo. Así como una gota que se extrae del océano tiene todas las características del agua del mar, no por eso podemos decir que la gota es el mar. Así ocurre con el ser humano. Todos tenemos una pequeña chispa divina de energía en nuestro ser, pero por eso no podemos decir que somos Dios o la energía fuente que creó todo lo que existe. Cuando entendemos este principio, descubrimos que una parte de nuestro ser es inmortal, espíritu, y que el cuerpo es un vehículo en el cual nos transportamos por un periodo de tiempo en esta realidad. Mortal, temporal. En el pensamiento está toda la información codificada del universo. Solo el poder de la palabra es capaz de crear y transformar la energía en materia. La mayoría de textos antiguos hacen referencia a logos como la forma de manifestar lo espiritual o la energía en la materia, que son la mayoría de cosas que podemos ver y experimentar. El Dios como logo nos muestra que la palabra es más importante que el mismo pensamiento en esta creación. En el libro de Juan 1:4 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto nos muestra que cada persona en el mundo tiene el poder de transformar su realidad por medio de las palabras. Cada palabra emite una frecuencia de vibración que mueve al universo a hacer eso que se dijo. Uno de los interrogantes más grandes a lo largo de la historia para el ser humano ha sido resolver el problema de la existencia de Dios. Si logramos desentrañar este misterio, es posible que encontremos el verdadero propósito del hombre en este mundo. En las fases anteriores se divulgó el origen de la Iglesia Católica y el cristianismo evangélico, cómo se establecieron, quién las inventó y de dónde sacaron la Biblia. El grupo de inteligencia espiritual no está en contra de las enseñanzas que sirven como manual de evolución para los humanos que se acercan a ella. No estamos de acuerdo con la mentira y toda práctica que afecte a millones de personas, ya que las consecuencias a corto y largo plazo se ven reflejadas en la conciencia colectiva de millones de seres que hacen parte de estas instituciones. Creemos firmemente que la Escritura Sagrada tiene instrucciones que ayudan a evolucionar física y mentalmente a quien hace contacto con ella. El problema está en las malas traducciones e interpretaciones erradas que se han hecho durante milenios. La naturaleza de Dios. Es muy probable que el concepto, noción o idea de Dios como energía universal se origine en el cerebro, ya que este funciona gracias a esa energía vital superior a la nuestra. Pero el concepto que tiene la religión sobre Dios es diferente. Es muy común escuchar a las personas decir: todas las religiones creen en el mismo Dios, pero esto no es verdad. Si fuera un solo Dios, tendría un solo nombre, sería una sola creencia. Un pensamiento y una práctica colectiva alineada y consolidada en algo real y verdadero. La fuente infinita que generó la existencia en todo el universo. Esta entidad no tiene personalidad, porque no es humano, por lo consiguiente no tiene boca, ni manos, ni nada que se parezca a un humano. En la religión judeocristiana encontramos partes en las escrituras donde se pretende hablar de la energía creadora y en otras vemos un Dios que presenta características de un ser superior al hombre. Características del Dios de la Biblia según la propia escritura. Un ser superior al ser humano, formó al hombre del polvo de la tierra. 1. En la Biblia encontramos un Dios que siente celos, lleno de indignación, y se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. 2. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. En otras partes de la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 3. Y se acordó Dios de Noé, y se acordó Dios de Raquel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 4. Así,
Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Génesis 19:29. 5. Dios se enoja contra su propio pueblo, para que se encienda mira contra ellos y los consuma. Éxodo 32:10. 6. Se supone que creó toda la humanidad y no hace acepción de personas, pero solo escoge a un pueblo elegido. Se nota el límite en su manera de gobernar. No es lo mismo miles de millones a unos pocos. 7. El Dios del ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21. En el Nuevo Testamento, el judío del primer siglo muestra a Dios con una faceta diferente de amor. 8. Moisés vio su forma real, y con él habló cara a cara y en un lenguaje claro. Números 12:8. En otra parte dice que Dios se paseaba por el tabernáculo, y le ordena al pueblo que tomen estacas y tapen el estiércol fuera del campamento, pues él no quería ver o untarse de excremento. Deuteronomio 23:15. Según la Biblia, miles de animales inocentes fueron sacrificados en el tabernáculo por un descuido de Dios y los errores del hombre, lo que después se le llamó pecado. Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz, que él ofreció al Señor, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron a casa del Señor el rey y todos los hijos de Israel. Primera de Reyes 8:63. Si el Dios de Israel está por encima del tiempo-espacio, y sabe todo, porque le prohíbe comer del árbol del conocimiento. Si ya sabía que lo iban a hacer, porque lo permitió, para después castigarlos y desterrarlos. Es como decirle a un niño de 3 años que puede jugar con todos los juguetes de la habitación menos con los que están sobre la mesa. Obvio que eso despierta curiosidad. Cosas extrañas y difíciles de entender en tiempos modernos. 1. Dios le ordena a Moisés ir ante el faraón para que deje ir a su pueblo. Pero después dice que va a endurecer el corazón de faraón para que no deje salir al pueblo. Como era de esperarse, faraón no deja salir al pueblo y Dios asesina a todos los primogénitos de los egipcios. Miles de personas murieron esa noche. Para Dios es más importante mostrar su poder que la muerte de miles de seres humanos que tenían que cumplir órdenes del faraón. ¿Qué clase de batalla entre dioses se estaba librando? 2. Siendo el creador del cielo y la tierra, promete una tierra donde fluye leche y miel para su pueblo. Lo interesante es que esa tierra ya está habitada por otras personas. Pero Dios hace que se enfrenten y los ayuda para que su pueblo se quede con esa tierra. Más muertes, más guerras. Con tantos lugares espectaculares en el planeta. ¿Por qué eligió el desierto? Seguro los otros dioses ya habían escogido los otros lugares. Parece guerra territorial de dioses. Cada religión busca defender y justificar al máximo sus creencias. Para todo en la Biblia hay una posible explicación. Pero en realidad no se necesita ser una persona inteligente, profeta o iluminado para darse cuenta que las cosas están mal en este planeta. Que las religiones y sus dioses no han podido erradicar la ignorancia que tienen las personas del mundo espiritual y la verdadera realidad. Tampoco han podido contrarrestar el sufrimiento, el hambre y la pobreza. Como vimos anteriormente, la política y la religión organizada tienen otros intereses con el poder y el dinero. La inteligencia espiritual busca que las personas entiendan las características de la energía creadora, descubriendo el verdadero poder que yace dentro del ser humano. Que la percepción e interpretación de la realidad se haga de manera consciente y clara, gracias a la verdad universal que libera al hombre de la ignorancia y el engaño. Cuando el hombre logra liberar su mente, su espíritu y cuerpo, descubre todo su potencial en este mundo. Entenderá que este sueño o ilusión es solo el comienzo. Lo grande para una persona espiritual viene después de la muerte, cuando se libera de esta realidad, del cuerpo y todas sus limitaciones. Para terminar, una historia de un anciano sabio y un joven. Esta historia enseña qué es lo que el mundo les enseña a las personas en cuanto a la felicidad momentánea y lo que significa vivir en una felicidad permanente. Un anciano sabio le pregunta a un joven: ¿quién es la persona más fuerte de este mundo? El joven se queda pensando y dice: la que más levanta peso, el que puede levantar un caballo. El anciano se sonríe y le dice: el hombre más fuerte de este mundo es el que es capaz de dominar y tomar el control de sus emociones y pasiones. El joven se queda pensando y se rasca la cabeza. El anciano le pregunta nuevamente: ¿quién es el hombre más inteligente de este mundo? El joven se queda pensando y después de unos minutos dice: el que conoce la mayoría de cosas misteriosas, o tal vez las personas que escribieron los libros de la Biblioteca de Alejandría. El anciano sonríe nuevamente y le dice que la persona más sabia que puede existir en este mundo es
la que puede aprender de cada cosa. El anciano le hace una última pregunta: ¿quién es el hombre más rico de este mundo? El joven dice que esa pregunta sí es fácil: la persona que más tiene dinero y riquezas. Pero como es de esperar, el anciano le dice que por tercera vez está equivocado. La persona más rica de este mundo es la que sabe estar contenta cualquiera que sea su situación.